Bienvenido al tutorial de Actualízase 110 XLS. Aquí te explicaremos cómo realizar el cálculo del impuesto de renta y cómo diligenciar la información para realizar algunos cálculos adicionales como intereses presuntivos, subcapitalización, compensaciones, entre otros. Vamos con la primera sección, diligenciamiento de intereses presuntivos. En caso de que el contribuyente haya realizado préstamos a socios o accionistas y necesita hacer el cálculo de los intereses presuntivos, Actualícese 110 XLS tiene una opción para realizar este cálculo. Entonces, para ello nos ubicamos en la columna Cálculos adicionales y vamos a través de la opción Intereses presuntivos. Acá vamos a ver en la parte superior la tasa de interés presuntivo aplicable para el año gravable 2022, que pues para el caso era del 3.21%. Y para diligenciarlo, vamos a poder agregar el número de filas que se requiera, como en las hojas anteriores, en las hojas pues, de ingresos, de activos y demás. Ya sabemos pues que para ello hacemos uso de la opción ajustar filas y pues vamos a poder ajustar el número de filas que se requiera. Para el caso del ejemplo, tenemos 3 diligenciados, pero pues si se necesitan 10 o 20, pues se va a poder ajustar a través de esta opción. Entonces hay una serie de columnas que debemos diligenciar. La primera pues es los préstamos vigentes en el 2022. La sugerencia pues es utilizar el número del socio accionista, el nombre, perdón, del socio accionista al cual se le hizo el préstamo. Luego encontramos la fecha de inicio del préstamo. Tener en cuenta que la fecha, pues se hicieron, por ejemplo, el préstamo el 6 de junio del 2022, esa va a ser la fecha de inicio del préstamo. Pero en caso de que el préstamo venga de años anteriores, la fecha de inicio del préstamo va a ser el 1 de enero del 2022. En el caso de la fecha de finalización del préstamo, vamos a registrar pues la fecha que corresponda. Si la fecha de finalización del préstamo, entiéndase por finalización del préstamo, es el pago total del préstamo, se realizó a más tardar el 31 de diciembre del 2022. Si la deuda sigue a esta fecha, la fecha de finalización a registrar va a ser el 31 de diciembre del 2022. Esto para que el cálculo se realice de manera correcta e igual la herramienta, si se intentan ingresar fechas de años anteriores o posteriores, ejemplo, 1 de enero del 2021 o 1 de enero del 2023, Actualícese 110, no va a permitir ingresar la información. Bueno, en cuanto al monto del préstamo pendiente a cobro el 1 de enero, nuevamente se ingresa el valor del monto del préstamo. Si el préstamo se hizo en una fecha posterior al 1 de enero, pues se va a registrar el monto correspondiente. Si el préstamo se hizo en una fecha anterior al 1 de enero del 2022, se va a registrar el monto del préstamo pendiente de pago al 1 de enero, pues ese es el punto de partida para el cálculo de los intereses. Ahora, sigue una columna en donde debemos diligenciar la tasa de interés anual aplicable al préstamo. Si no se colocó ninguna tasa de interés, pues diligenciamos 0%, por lo que la columna que sigue, que es intereses recibidos durante el año, muy probablemente se va a diligenciar también en 0, pues al no haber tasa o al no haberse pactado una tasa de interés anual, ¿sí? Si por el contrario es una tasa pues distinta, vamos a suponer que se pactó un interés anual del 2%, entonces lo vamos a registrar. Y en este caso, sí vamos a registrar en esta columna los intereses recibidos durante el año por este préstamo. Entonces vamos a poner acá un ejemplo de 430,000. Listo. Entonces, ahora, cada vez que seleccionemos el nombre del préstamo, acá vamos a poder visualizar una tabla que pues va a tener como título el nombre del préstamo, en este caso Eduardo Vélez, y nos va a hacer el cálculo de los intereses teniendo en cuenta las fechas que se registraron, ¿sí? Entonces acá como registramos que la fecha de inicio del préstamo era el 1 de enero del 2022 y la fecha de finalización el 31 de enero, el 31 de diciembre del 2022, entonces se van a calcular intereses por cada uno de los 12 meses del año, ¿sí? Ahora, importante tener en cuenta que todas las celdas que están en color gris se calculan de forma automática. Únicamente podemos diligenciar aquellas celdas que están en color verde. Entonces acá
encontramos una columna de abono a capital que vamos a poder diligenciar dependiendo pues si esta socio accionista hizo préstamos durante el año. Hizo abonos al capital del préstamo durante el año. Si no hizo, pues simplemente dejamos esto en ceros y él nos va a hacer el cálculo de los intereses. Ahora, ¿cómo funciona la tabla? Acá, como vemos, tenemos un primer préstamo en el que sí se pactó una tabla de interés del 2% y se pagaron unos intereses. Sin embargo, como esa tasa pactada es inferior a la tasa de interés presuntivo que establece la norma, se debe aplicar o pues deben rendir estos préstamos, se hace el cálculo del interés presuntivo y lo que me indica la tabla es que el valor que yo debo llegar, me indica la tabla en la siguiente columna al interés presuntivo, es decir, en esta que se llama valor a reportar en la declaración de renta, es el valor que efectivamente debo llevar como eh, interés presuntivo. Y acá vemos una diferencia porque efectivamente esta persona sí hizo un pago de intereses, solamente pues que el interés presuntivo vendría dándose por la diferencia en las tasas. En los otros dos casos, como no se pactó una tasa de interés, pues el interés presuntivo se calcula enteramente sobre la tasa y pues allí no hay ninguna diferencia, entonces el valor a reportar en la declaración de renta va a ser pues el que se calcule. Ahora, para ver como la proyección de los intereses, presuntivos calculados de las dos personas que están en los siguientes renglones, por lo menos aquí el de Mariana Pedraza, nos paramos sobre el nombre o seleccionamos la celda de Mariana Pedraza y automáticamente me va a cargar una tabla con la información de Mariana Pedraza. O si necesitamos Andrés Ruiz, entonces seleccionamos la celda de Andrés Ruiz y automáticamente nos carga la información. Y sobre cada uno de estos, pues se va a hacer el cálculo de los intereses indicándonos finalmente cuál es el valor de los intereses presuntivos que se deben reportar en la declaración de renta. Adicionalmente, a tener en cuenta, pues los montos de los préstamos, si aún están pendientes de pago, deben reportarse en el activo como una cuenta por cobrar a socios o accionistas, pues dependiendo del monto que se adeude a 31 de diciembre del 2022. Vamos con la segunda sección, diligenciamiento de las subcapitalizaciones. En caso de que el contribuyente desee o necesite aplicar la norma de subcapitalización, actualícese 110 XLS, tiene una opción para hacer el cálculo de estos intereses bajo esta norma. Entonces, para ello, nos ubicamos en la columna cálculos adicionales y seleccionamos la opción subcapitalización. Al hacer esto, entonces vamos a encontrar una serie de tablas con distinta información. Entonces, a recordar, la norma de subcapitalización aplica cuando el contribuyente recibe préstamos de vinculados económicos, tener en cuenta que la definición de vinculados económicos está en el artículo 260 del estatuto, entonces pues para que tengan claridad de cuándo aplica esto. Y el funcionamiento es un poco similar al de los intereses presuntivos. Entonces, acá para el caso del ejemplo, solamente hay un préstamo en donde pues procede la norma de subcapitalización, la aplicación de esta norma, pero nuevamente si se desea ajustar o se tienen más préstamos y necesitamos hacer más registros, entonces lo vamos a hacer a través de ajustar filas, ingresando el número de filas pues que se requiera. Entonces, no sé, pongamos acá 5, por ejemplo, para que veamos cómo se ajusta. Listo. Entonces, bueno, acá vemos que se agregan las filas para ingresar la información. Ahora, acá pues vemos que en préstamos vigentes en el 2022 vamos a hacer el registro pues como del nombre del préstamo, vamos a seleccionar la ubicación del vinculado económico que puede ser Colombia o el exterior, vamos a hacer el registro de la fecha de inicio del préstamo. Si la fecha de inicio, si la fecha del préstamo o si el préstamo se realizó en una fecha posterior al 1 de enero del 2022, vamos a registrar pues la fecha que corresponda, por ejemplo, no sé, 12 de abril del 2022. Pero si el préstamo se realizó en una fecha anterior al 1 de enero del 2022, vamos a colocar como fecha de inicio del préstamo el 1 de enero del 2022. En el caso de la fecha de finalización del préstamo, entendiendo pues que finalización del préstamo se refiere al pago total de la deuda,
vamos a colocar la fecha que corresponda dentro del 2022. Si a 31 de diciembre del 2022 no se había pagado la totalidad del préstamo, vamos a colocar aquí el 31 de diciembre del 2022. Ahora, luego encontramos una tabla en donde vamos a diligenciar la tasa de interés anual a la cual se realizó el préstamo y vamos a colocar el monto del préstamo. En esta columna, el monto del préstamo, si el préstamo se hizo durante una fecha cualquiera del 2022, vamos a colocar ese valor del préstamo. Ejemplo, si el préstamo se hizo el 12 de abril del 2022, vamos a colocar el valor desembolsado en esta fecha. Pero si el préstamo se hizo en una fecha anterior al 1 de enero del 2022, vamos a colocar el valor adeudado del préstamo a 1 de enero del 2022. Ahora, acá en la parte inferior vemos una serie de datos que se deben tener en cuenta al momento de determinar el porcentaje de intereses que puede ser deducible por el pago pues, de este préstamo, ¿sí? Entonces, luego de esto, vemos una tabla que obedece como a la proyección de los intereses calculados para el préstamo. Acá funciona de una manera similar a los intereses presuntivos. Entonces, por lo menos, si yo selecciono aquí préstamo 1, voy a encontrar una tabla que se titula préstamo 1, que es como el nombre o la descripción que le doy al préstamo, y la proyección de los intereses calculados. Entonces, acá como la información que registramos arriba es que la fecha de inicio del préstamo es el 1 de enero y la fecha de finalización es el 31 de diciembre, entonces pues vemos cálculo de intereses por cada uno de los meses del año. E igualmente, en caso pues, de que durante el año se hayan hecho abonos a capital, vamos a tener una columna llamada abonos a capital en donde vamos a poder registrar el valor. Para el caso del ejemplo, hicimos un registro de 5 millones por mes. Entonces se puede ver pues que se va disminuyendo el capital del préstamo y en la parte pues inferior nos da como un resumen del interés pagado o generado por este préstamo. Entonces, acá en la parte superior ya vamos a encontrar los intereses pagados por el préstamo, que es como el resumen de la información, y el saldo pendiente de pago a 31 de diciembre del 2022. Entonces, acá como vemos, como se hicieron abonos de 5 millones durante cada uno de los meses, pues en total tenemos un abono de 60 millones y por eso finalmente pues el valor a pagar por capital del préstamo es de 98 millones 341. Y en cuanto a los intereses pagados, nos arroja un cálculo de 14.815.590.000, a tener en cuenta que en el caso del ejercicio procede la deducción de la totalidad de los intereses pagados, pero en caso de que se excedan los montos establecidos en la norma, aquí pues automáticamente se me van a determinar los porcentajes de exceso de endeudamiento y el porcentaje de interés que no sería deducible. Vamos a poner acá un ejemplo, pero tendríamos que colocar un monto muy elevado. Bueno, vamos a colocar 60.000. 60.000 millones, acá pues la cifra es tan grande que no se puede ver, y entonces encontramos aquí que hay un porcentaje de interés no deducible. Entonces, de los intereses que se pagaron por este crédito en el año, vemos que acá la tabla me está indicando que de ese total, el 92.44% de los intereses no es deducible, entonces me hace el cálculo de los intereses que sí serían deducibles aplicando la norma de subcapitalización. Pero pues esto en caso pues, de que los montos sean bastante elevados. Y esa es pues la manera en la que se registra la información. En caso de que sean varios préstamos los que se tengan, nuevamente para cargar la tabla de la proyección de los intereses, vamos a pararnos pues en la fila que queramos ver. Y vamos acá bueno, acá como no tenemos diligencia de información, no nos aparece la tabla, pero vamos a colocar préstamo 2. Vamos a colocar aquí primero del 2022
y creo que con esta información ya podemos hacer más o menos una visualización de la tabla. Acá todavía no nos arroja ningún valor porque no hemos diligenciado los datos completos, pero pues vemos que ya hay como una precarga de la información que se vería por el segundo préstamo. Vamos con la tercera sección. Explicación y diligenciamiento de las rentas gravables, compensaciones y el impuesto de renta. En la columna de cálculos adicionales de Actualízase 110 XLS, encontramos las secciones o las opciones de compensaciones, rentas gravables y cálculos del impuesto. En el video de datos básicos del contribuyente, habíamos diligenciado una información con respecto a las declaraciones de renta de años anteriores. Vamos a verlo aquí en información declaración de renta de años anteriores. Hay dos preguntas que vamos a encontrar relacionadas con si el contribuyente tiene pérdidas fiscales por compensar y si el contribuyente tiene excesos de renta presuntiva por compensar. Entonces, acá nuevamente, si la respuesta es afirmativa, vamos a ver que se va a desplegar una fila, una celda, para ingresar la información pues, de las pérdidas fiscales por compensar. Nuevamente, tengamos en cuenta la normatividad aplicable a la compensación de pérdidas fiscales. Y lo mismo para la compensación de exceso de renta presuntiva. Acá también vemos la pregunta de si el contribuyente tiene excesos de renta presuntiva por compensar. Acá la tenemos marcada que no. Entonces, estas dos preguntas que respondemos desde el panel de datos básicos del contribuyente van a tener una repercusión en la hoja de compensaciones que encontramos en cálculos adicionales. Vamos a ver cómo. Entonces, al seleccionar esta opción, vemos pues estas tablas que están en la pantalla. Y aquí vamos a ver la renta líquida ordinaria. Tenemos pues este dato acá, porque pues si no hay renta líquida ordinaria, pues no se puede hacer la compensación de las pérdidas fiscales que se vienen arrastrando o que se haya tenido el año anterior. Mencionamos también el límite para las compensaciones y acá pues encontramos en este ítem una explicación de este límite y pues la base normativa de esto. Acá, como vemos, esta respuesta que dimos en datos básicos del contribuyente la vemos aquí reflejada a la misma pregunta. Entonces, si la respuesta es sí, lo que va a pasar es que el valor que registramos en datos básicos del contribuyente se va a traer acá y el valor va a ser compensado. ¿Cómo sabemos que va a ser compensado? Porque estos valores se van a ver reflejados en las casillas del formulario 110. Ahora, en este caso, como colocamos que no había exceso de renta presuntiva por compensar, entonces acá vemos que la respuesta es no, y aunque se tiene un valor para compensar, pues no se está compensando nada, pues porque no hay valor a compensar. Pero suponiendo que si hubiese un exceso de renta presuntiva por compensar, vamos a cambiar acá los datos. Y vamos a responder acá a esta pregunta que sí, y vamos a colocar aquí, no sé, 15 millones. Vamos a ver que en compensaciones vamos a encontrar acá automáticamente la información que diligenciamos desde datos básicos del contribuyente. Entonces acá ya me va a aparecer que hay 15 millones de exceso de renta presuntiva sin compensar y que el contribuyente desea compensar esa renta presuntiva. Entonces que efectivamente pues acá se va a poder compensar porque pues la renta líquida es un valor muy superior. Ahora, ¿qué pasa cuando la pérdida fiscal es superior a la renta líquida ordinaria contra la cual se puede compensar? Vamos a colocar acá unos valores un poco exagerados de pérdidas, o un poco elevados, no exagerados, simplemente elevados. Y entonces vamos acá, por ejemplo, a cambiar que no son 12 millones los que tenemos por compensar, sino que vamos a colocar que tenemos 1.232 millones. Entonces, acá nos harían falta 3 ceros. Entonces, vamos a ver lo que pasa. Vamos nuevamente a compensaciones y vamos a encontrar que acá la tabla me está indicando que el límite para compensar las pérdidas fiscales, pues es la renta líquida ordinaria. Entonces, para efectos del ejemplo, 973.448.000 y aunque yo tengo 1.232 millones por compensar pues, de pérdidas
y aunque yo quiero compensarlas, pues no voy a poder compensarlas todas porque la renta líquida ordinaria es inferior. Entonces, ¿qué va a hacer la herramienta? Va a compensar hasta el valor del límite. Entonces, va a compensar hasta 973.484.000 y me va a indicar que queda un valor pendiente de compensación, pues para que lo siga manteniendo en el radar. Ahora, como no hay valor para hacer la compensación del exceso de renta presuntiva, entonces, pues el valor del exceso de renta presuntiva que se tenga por compensar, pues va a quedar igual, va a quedar pendiente de compensación porque no hay renta líquida ordinaria contra la cual hacer la compensación. Entonces, voy acá a cambiar el dato para continuar con las otras secciones. Listo, eso en cuanto a las compensaciones, para que pues entiendan cómo es la dinámica y vean cómo funciona. Ahora seguimos con las rentas gravables. Sabemos que hay distintos tipos de rentas gravables. Una de ellas son las rentas por recuperación de deducciones, que pues puede ser por recuperación de pérdidas en inventario, recuperación de depreciación, amortizaciones y bueno, distintos ítems que están discriminados aquí. Y en caso de que alguno de los conceptos no esté discriminado, está la opción de otros conceptos no mencionados anteriormente para diligenciarlo. Importante tener en cuenta que todo lo relacionado con rentas gravables impactan directamente el cálculo del impuesto porque son 100% gravables, no se le pueden imputar costos y gastos ni nada por el estilo, entonces eso automáticamente se va a tomar como base gravable para el cálculo del impuesto. Ahora, en la parte superior vamos a encontrar como varios botones para navegar a través de las distintas opciones de rentas gravables. Ahora, ya hablamos de las recuperaciones de la recuperación de deducciones. Ahora vamos a encontrar la opción de renta por comparación patrimonial. La renta por comparación patrimonial, pues sabemos que se da cuando el patrimonio eh, aumentó y no hay una justificación para este incremento, pues con los ingresos que se recibieron en el año o con las deudas que se adquirieron. Entonces acá la herramienta va a hacer una serie de cálculos y nos va a indicar si hay renta o no hay renta por comparación patrimonial. ¿Sí? Si hay renta por comparación patrimonial, nos va a arrojar acá un valor y si no la hay, pues nos va a aparecer en cero como en este momento. Y nuevamente esta renta pues me va a impactar directamente el cálculo del impuesto porque es 100% gravable. Y acá encontramos otras dos opciones. Una pues se llama otras rentas gravables, en donde vamos a poder registrar los activos omitidos, los pasivos inexistentes, las pérdidas compensadas que pues hayan sido modificadas a través de una liquidación oficial emitida por la DIAN o otras rentas líquidas que pues no se encuentren como discriminadas dentro de los tres ítems anteriores. Acá en cuanto a los activos omitidos y a los pasivos inexistentes, pues acá se van a registrar aquellos que no se hayan acogido a la normalización tributaria pues que permitió la ley del 2021. Entonces, pues si no se acogieron allí, pues pues, pues no se normalizaron, entonces siguen teniendo como el estatus de activo omitivo o pasión inexistente, entonces pues esto se va a llevar como renta pues 100% gravable. Ahora, si tenemos activos omitidos y pasivos inexistentes que ya se normalizaron, pues no se van a tener que registrar en esta sección porque ya no es necesario, ya pues surtieron pues un proceso aparte y pues simplemente pues ya van a empezar a hacer es parte del patrimonio del contribuyente. Y bueno, finalmente en esta sección vamos a encontrar otras rentas gravables de la CESAL, pues esa va a ser una sección que deberán diligenciar si procede solamente aquellos contribuyentes que sean entidades sin ánimo de lucro. Bueno, entonces pues acá vamos a encontrar los distintos pues ítems que van a ser considerados como rentas líquidas gravables en la CESAL. Ahora, vamos a ir a la opción del cálculo del impuesto, que es pues una sección que no es editable, simplemente pues vamos a ver cómo se hace la operación matemática de manera sencilla para el cálculo de los impuestos y vamos a ver distintas tablas. La primera de ellas es la relacionada con el cálculo del impuesto de renta, distinta a los dividendos y ya posteriormente cada una de las
de las seccioncitas, dependiendo pues de la tarifa que le aplica el dividendo que estamos ingresando. Entonces, pues la tarifa del 10% para la que proceda, la del 27%, pues si son dividendos procedentes de mega inversiones, y bueno, en general todas las opciones que están discriminadas de acuerdo con el formulario 110 y claro, de acuerdo con la norma. Vamos con la cuarta sección, diligenciamiento de los descuentos tributarios. Para el registro de descuentos tributarios, si es el caso del contribuyente, la aplicación de estos, vamos nuevamente a ubicarnos en la columna de cálculos adicionales y vamos a seleccionar la opción descuentos tributarios. Allí vamos a encontrar distintas secciones y pues estas secciones obedecen como a una clasificación de los descuentos que se puede tomar el contribuyente. Entonces, acá en la parte superior encontramos los impuestos pagados en el exterior. Si recordamos en la sección del diligenciamiento de los ingresos, vimos que en cada una de las secciones de los ingresos teníamos un espacio para registrar los impuestos pagados en el exterior por los ingresos. Esos registros se van a traer automáticamente a esta casilla. Vamos a hacerlo rápidamente para que vean cómo funciona, para mostrar cómo funciona. Entonces, voy a ir acá a ingresos ordinarios y vamos a suponer que por estos ingresos se pagaron 53 millones en el exterior. Y vamos a volver a descuentos. Y acá vamos a ver reflejados los impuestos pagados en el exterior, ¿sí? Entonces, pues recordemos que los impuestos pagados en el exterior van a estar limitados pues al impuesto generado en Colombia. Entonces, pues si el impuesto pagado en el exterior es mayor al generado en Colombia, pues el límite va a ser el impuesto generado en Colombia. Ahora, siguiendo con otros impuestos, vamos acá a encontrar una sección en donde se van a poder registrar las inversiones en empresas de acueductos y alcantarillado por parte de empresas prestadoras de servicios domiciliarios. Pues el funcionamiento o la manera de diligenciar esta sección es que acá en las celdas verdes vamos a ingresar el valor de las inversiones o pues de las donaciones según corresponda. Y actualícese 110 XLS, va a hacer los cálculos correspondientes de acuerdo con el límite. Vamos acá, por ejemplo, a poner un ejemplo. Él acá pues me va a calcular el valor que me voy a poder tomar como descuento, siendo pues el que está en la última fila de cada una de las tablas el valor que se va a llevar a la declaración de renta como descuento tributario. Ahora, acá encontramos también el pago del impuesto de industria y comercio de avisos y tableros, pues que sabemos que el 50% de este impuesto puede ser tratado hasta este año grabable 2022 como un descuento tributario. Luego tenemos un descuento que está relacionado, o bueno, sí, que está relacionado con las donaciones tendientes a lograr la inmunización de la población colombiana frente al COVID, que bueno, fue un descuento que surgió pues a raíz de la pandemia y sigue vigente para el año grabable 2022. Entonces, se va a aplicar este descuento, pues no está sujeto a un límite general, solamente pues al límite individual del 50% que establece la norma para él. También encontramos el descuento de procedente por IVA pagado en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales. Y ya finalmente encontramos todo un grupo de las donaciones y las inversiones. Entonces, la norma pues me establece distintas donaciones a distintas entidades que me van a permitir tomar un porcentaje de dichas donaciones e inversiones como un descuento tributario. Entonces, aquí vamos a encontrar las donaciones o inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, inversiones realizadas para el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente en actividades turísticas, a tener en cuenta pues que cada una de estas donaciones debe cumplir unas condiciones que establece la norma y que van a poder encontrar de pronto un apoyo normativo acá en estos iconitos de comentarios que vemos aquí de color azul. Está también el espacio para registrar las inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, aquellas que se hayan realizado por donaciones a programas creados por las instituciones de educación superior o por el ICETEX, las donaciones realizadas al Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. El fondo pues se llama Francisco José de Caldas.
la remuneración por vinculación del personal con título de doctorado, las donaciones realizadas a través del ICETEX para el financiamiento de educación de quienes ingresen a la fuerza pública, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro pertenecientes al régimen especial, las donaciones a entidades sin ánimo de lucro que son no contribuyentes, también las donaciones a bibliotecas públicas y, pues bibliotecas que pertenezcan a la Red Nacional de Bibliotecas. Acá pues otras donaciones destinadas al financiamiento y sostenimiento de las instituciones públicas de educación superior. Y finalmente, el descuento por convenios con Coldeportes para la asignación de becas de estudio y manutención a deportistas, talento o reserva deportiva que por fin fue reglamentado finalizando el 2022. Entonces, aquí, como vemos, cada uno pues, de las donaciones tiene un límite individual que pues para la mayoría de las donaciones es del 25%. Hay un límite hay un límite individual pues para estas relacionadas con el convenio con el deporte es del 30%. Y bueno, finalmente, para la procedencia de este descuento, pues se debe aplicar el límite individual, el límite grupal por donaciones y el límite general para los descuentos. Y actualiza 110 XLS, está parametrizada para hacer los cálculos correspondientes y que te permita llevar el valor correspondiente por descuentos y donaciones a el formulario y pues de esta manera disminuir el impuesto. Acá en la parte inferior vamos a encontrar un espacio para diligenciar otros descuentos tributarios que de pronto no hayan sido mencionados en todas las opciones anteriores y, acá pues simplemente se va a registrar el valor y lo va a sumar pues con el descuento en el caso pues de que haya donaciones e inversiones pues a los conceptos mencionados anteriormente. Vamos con la quinta sección. Explicación del anticipo de renta y las sanciones. Dentro de los cálculos que se deben realizar para determinar el saldo a pagar o el saldo a favor, según pues arroje el cálculo del impuesto, se encuentra el anticipo de renta. Para saber el porcentaje que se debe considerar para el cálculo del anticipo de renta, vamos a remitirnos nuevamente a datos básicos del contribuyente, como mencionábamos en el video tutorial de diligenciamiento de los datos del contribuyente.